Política tributaria. Y la pregunta es, ¿qué debemos entender por política tributaria? Es un concepto fundamental para poder entender la forma tan particular que los estados regulan el régimen tributario de estos sectores especiales: minería, energía y petróleo. Aquí ya ensayamos una definición. La política tributaria, en términos generales, se refiere sobre la utilización de un conjunto de instrumentos de recaudación. Instrumentos de recaudación. Entre ellos, los impuestos para conseguir los objetivos económicos y sociales que una comunidad políticamente organizada desea promover. Por ejemplo, instrumento de recaudación racional sería el caso de los sistemas de devolución del IGB para las inversiones en exploración de recursos naturales como los, petróleo o minerales. Esto de acuerdo a una proyección no de mediano plazo, sino de largo plazo, porque en realidad tiene un alto riesgo. Entonces, una medida o instrumento de asegurar la recaudación para lograr que la exploración encuentre un recurso y poder proyectar una inversión es un recurso, un instrumento de recaudación de largo plazo. Otro instrumento de recaudación vía impuestos es los gravámenes adicionales al impuesto a la renta. Por ejemplo, el impuesto especial a la minería o el gravamen especial a la minería, que en realidad están en función a los precios, ¿no? Y al, montos de producción. ¿Okay? El Estado visualiza una oportunidad, un signo de riqueza y establece, la imposición. Ojo, hay que tener en cuenta que cada impuesto, cada uno de ellos, responde a una lógica diferente. No es igual la imposición al consumo, como es el IGB o el impuesto selectivo al consumo, del impuesto a la renta, que grava, como sabemos, la ganancia, o el tema de estas gravámenes adicionales, como el impuesto especial y el gravamen a la minería. Estos, de alguna manera, responden a una lógica para poder gravar de forma inteligente y óptima, sin desincentivar, la recaudación por parte del Estado. En conclusión, todo esto de lo que estamos hablando parte del diseño de una política tributaria. ¿Qué gravar con mayor intensidad o menor intensidad? Establecer mecanismos de incentivos para poder, a largo plazo, poder recaudar más. ¿Ok? Esa es la idea. Esto es parte de las decisiones, de la evaluación, del análisis, de la optimización del uso de estos instrumentos de recaudación. Ahora, otra manera de entender lo que es la política tributaria es se dice que es un instrumento de la política fiscal que estudia la distribución de la carga impositiva, así como los efectos tributarios sobre el proceso económico y la estructura técnica formal de los tributos. El primer punto, evidentemente, la política tributaria, como un instrumento de la política fiscal, estudia la distribución de la carga impositiva. Un ejemplo, el Estado tiene que garantizar que todos los sectores, incluso los sectores más desfavorecidos, puedan consumir energía eléctrica.
¿Cómo el Estado puede imponer, digamos, una forma inteligente, ¿no?, que pueda de alguna manera no desincentivar o generar mayores costos adicionales mediante un fondo, el FICE? Ahora me dirán, ¿eso es parte de, tiene materia tributaria o no? Finalmente es una imposición y de alguna manera es un subsidio que reparte la energía a los sectores menos desfavorecidos o que incentiva la masificación de el gas natural vehicular o el gas natural para uso residencial. ¿Quiénes lo pagan? Lo pagamos en gran medida todos los que utilizamos energía eléctrica y lo podemos ver en nuestro recibo de luz con el FICE. ¿Que eso es parte de si tiene naturaleza tributaria o no? No, finalmente es una imposición, pero es propio, ¿no?, del sector energía. Ahora, por ejemplo, si vamos a temas más complejos, el tema de toda la etapa de la generación de energía, del transporte de energía, de la distribución de energía, todas esas etapas para las empresas que están desde la generadora, desde la transporte y su distribución, cada una de esas etapas, ¿ok?, los gastos, las compras que realicen, las prerrogativas tributarias que obtengan, evidentemente responderán a una racionalidad propia de cada una etapa. Un ejemplo, no es lo mismo una empresa que se dedique a la generación de energía que otra a una distribuidora de consumidores finales, ¿no? El reconocimiento de, por ejemplo, las depreciaciones o la merma de sus bienes o el desmedro de algunos insumos para poder generar la energía será muy diferente a los que distribuyan, digamos, la energía. Me pongo a pensar el tema de los cables eléctricos. Todos los postes y los cables tienen un tratamiento tributario de merma en función a su uso, ¿no?, a su desgaste. Y evidentemente tendrán que tener un informe técnico cuando presenten su declaración jurada. Evidentemente responde a una lógica de inversión en postes, de distribución, de cableado. ¿Ok? Hay métodos, diversos métodos para poder establecer esos aspectos propios de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Otro punto es el efecto, aparte de la distribución de la carga impositiva, está en los efectos de los tributos, ¿no? Entonces, un ejemplo sería el caso de que estas empresas tienen altos activos, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que un impuesto como el ITAM, ¿no?, el impuesto temporal a los activos netos, que una empresa, mediante una empresa exploratoria, tenga que tener activos que superen el millón y luego tenga que, pagar al Estado. Sería un contrasentido. Es decir, una empresa que tiene activos más de 1 millón no tiene ventas, no tiene actividad, no ha realizado ni siquiera su primera factura, o que pasa un año, un segundo año, un tercer año. La pregunta es, ¿tendría que estar pagando el ITAM? Porque el ITAM grava lo que tienes, independientemente que te genere ingresos o no. ¿Ok?
por ejemplo, a empresas que ya están en actividad pueden tener, digamos, activos fijos, digamos, que no utilizan o que están, digamos, ociosos para su utilización y su actividad empresarial. Entonces, en esos casos la pregunta ¿es racional que de alguna manera paguen impuesto al ITAN? En realidad no responde a una lógica, ¿no? Porque no está en una actividad. Y por eso, en estas actividades de planeamiento, de proyección, de proyectos, no son sujetos del impuesto al ITAN. Esto para entender cómo la política tributaria procura, de alguna manera, establecer incentivos para recaudar, ¿no? Esa es, digamos, la lógica, la finalidad que está detrás. Ahora, esto de acá también responde a una estructura técnica formal. Evidentemente, el Estado establece las condiciones, las obligaciones, no solamente sustanciales, sino formales y de control, para poder garantizar la recaudación. Por eso tenemos instituciones como los reportes, en el caso de supuestos de precios de transferencia, ¿no? Grupos económicos que tienen altos incentivos para trasladarse resultados, ¿no? Por eso, todas las operaciones se exigen que sean a valor de mercado. Es decir, operaciones por las cuales una empresa le va a asignar un valor por una prestación, por una transferencia a un tercero. ¿Okay? Pero si sería eso vinculado, espero que esta información te haya servido. Y si deseas, puedes volverte un experto en derecho tributario y puedes obtener la certificación de San Marcos INEI Posgrado. Suscríbete acá. Gracias y hasta la próxima.